La primera sensación fue como una bofetada. ¿Qué estaba pasando? Al principio, pensé que mis ojos no podían estar viendo lo que veían. La pantalla de mi computadora parpadeaba, mostrando el último extracto de la tarjeta de crédito. Y ahí estaba, una transacción en Le Petit Paris, un restaurante que conocíamos bien. $530. Era el mismo lugar donde Robert y yo habíamos celebrado nuestro primer aniversario, hacía 20 años. Mi mente comenzó a dar vueltas, y mi cuerpo se tensó al instante. No puede ser. Le había dado por suponer que las horas extra, las reuniones, las obligaciones de trabajo de siempre, que me decían que me dejara de preocupar, lo justificaban todo. Pero esto no tenía justificación. Algo no estaba bien, y lo sabía. Era la primera vez que la sensación de traición me golpeaba con tal brutalidad. Mi estómago se revolvió mientras, con la respiración entrecortada, revisaba las transacciones anteriores. Joyas, restaurantes caros, tiendas de ropa femenina. Todo lo que estaba en esas facturas, todo lo que él había pagado, estaba relacionado con ella. Esa mujer en su vida. Verónica Parker. Ella era una agente inmobiliaria en su empresa. Ella. El nombre que había estado en el fondo de mi mente durante semanas. Sabía que algo no cuadraba, pero ahora tenía las pruebas. Me puse de pie con furia contenida. Robert, maldito seas. Pero no iba a estallar. No. No esta vez. Decidí que no iba a hacer un escándalo. En lugar de eso, lo miraría a los ojos, tranquila, esperando que él confesara lo que ya sabía. Pero antes de hacerlo, tenía que estar completamente preparada. Tenía que ser inteligente. La puerta se abrió en ese momento y escuché su voz desde el pasillo. ¿Otra vez trabajando hasta tarde, cariño? Robert estaba a punto de salir de la casa. Su voz sonaba distante, como si nada estuviera mal. Pero yo lo sabía. Todo estaba mal. Sí, cariño, respondió, sin mirarme a los ojos, una reunión importante con inversores. No voy a volver para cenar. Mis ojos se endurecieron. Sentí el nudo en el estómago que siempre aparece cuando las cosas se van al infierno. Otra vez trabajando hasta tarde. ¿Cuántas veces había escuchado esa excusa? ¿Cuántas veces había dejado de cuestionarlo? Esa era la última vez. Con cada palabra que decía, con cada acción, mi enojo aumentaba. No iba a permitirle seguir con este juego. Decidí, en ese mismo momento, que las cosas cambiarían. Ya no sería la mujer que se quedaba en casa esperando. Ya no más. Tal vez debería acompañarte esta vez, dije, controlando el temblor en mi voz. Soy asesora financiera, ¿recuerdas? Hubo un breve silencio, el tipo de silencio que te deja saber que algo importante se está decidiendo en ese preciso instante. Vi su reacción, un pequeño giro del cuello, un gesto que me decía que ya lo había previsto, pero que esperaba que me callara antes de darme cuenta. Su respuesta fue un suspiro disfrazado de desdén. No, no hace falta, dijo rápidamente, como si todo eso fuera una molestia. Esto es solo un asunto de construcción, te aburrirías. Y justo antes de que cerrara la puerta tras él, mi mente hizo clic. Eso es, Robert. Había llegado el momento. Iba a poner en marcha mi plan. Sabía lo que tenía que hacer. No podía quedarme a esperar, como había hecho tantas veces antes. Ahora iba a ser yo quien tomara el control de la situación. Mi corazón latía rápido mientras caminaba hacia el teléfono. Todo iba a cambiar y lo haría a mi manera. Mi mirada se fijó en el teléfono y comencé a marcar. Sí, necesito tus servicios, urgente. El sonido del teléfono al marcarme me retumbaba en la cabeza, como si estuviera marcando el inicio de una batalla. Un detective privado. Nunca había imaginado que llegaría a necesitar uno. Pero aquí estaba, a punto de contratar a alguien para seguir a mi marido, para saber hasta dónde llegaba su traición. Las decisiones que había tomado en los últimos años no me llevaron a esto, pero aquí estaba, mirando el fondo de una verdad que no podía ignorar. Buenas noches, dije al levantarme de la silla, tratando de que mi voz sonara firme, aunque mi interior estaba a punto de estallar.
Necesito tus servicios. Es urgente. La respuesta fue rápida. Un tono de voz grave y profesional, casi como si hubiera estado esperando mi llamada. ¿Qué necesitas?, preguntó el detective. Sigue a Robert. Está con ella. Verónica Parker. Quiero saber todo lo que hacen, cada lugar al que van, cada momento que pasan juntos. Necesito las pruebas. Sentí como el peso de la situación comenzaba a asentarse sobre mis hombros. Ahora todo lo que había hecho hasta este momento se sentía como un preludio. No podía dar marcha atrás. Aceptaba la verdad, aunque me quemara por dentro. Lo haré, respondió el detective con un tono que no dejaba lugar a dudas. Te mantendré informada. Colgué el teléfono con la sensación de que acababa de sellar algo irreversible. Sin embargo, el alivio de haber dado el primer paso me dio una extraña calma. Ya no podía negar lo que estaba pasando. Mi mente seguía acelerada, pero decidí que debía actuar con cabeza fría. Las fotos del detective serían la prueba irrefutable de lo que Robert no podía seguir negando. Mientras tanto, debía seguir con mi vida. Nada de emociones, nada de gritar. Solo un plan meticuloso que pondría en marcha. Me dirigí al escritorio y saqué una carpeta que había estado llenando en secreto durante semanas. Mis ojos recorrieron cada página, cada detalle de las finanzas de Robert. Cada gasto, cada transacción sospechosa. Pero hoy no sería solo un observador pasivo. Hoy yo tenía el control. Con el plan listo, tomé aire y miré por la ventana. La ciudad estaba en calma, pero mi mente no lo estaba. El viento soplaba con fuerza, como si todo el entorno fuera un presagio de lo que se avecinaba. Cada vez que miraba las fotos, las transacciones, pensaba en cómo había llegado a este punto. ¿Cómo llegué a ser tan ciega? La habitación estaba en silencio, pero yo podía escuchar las voces del pasado, las promesas, las mentiras. Los sueños compartidos que ahora se desmoronaban ante mis ojos. Era como si la imagen de la mujer feliz que había sido se estuviera desvaneciendo lentamente, reemplazada por algo mucho más sombrío. ¿Sigues despierta? La voz de Robert rompió el silencio. Estaba en la puerta de la sala, sin mirarme. No podía ni siquiera hacerlo. Sí, cariño, respondí, con voz fría, con una calma que me sorprendió a mí misma. Solo pensaba en nuestro aniversario. Él, ajeno a lo que había descubierto, dio un paso atrás, como si sintiera que algo estaba mal. Pero siguió con su excusa de siempre. Lo siento, tengo una reunión importante. No voy a poder estar contigo. Claro, otra excusa más pensé, mientras él se alejaba. Pero esta vez no iba a quedarme esperando. Sabía lo que tenía que hacer. Mi teléfono vibró. Un mensaje del detective. Están en el restaurante. El corazón me dio un vuelco. Esta vez, la verdad estaba al alcance de mi mano. Era el primer paso en un juego peligroso, pero no me importaba. Ya no. Cuando vi el mensaje del detective, mi pulso se aceleró, pero me obligué a mantenerme serena. No era el momento de perder el control. Ya no. Robert no sabía que lo observaba, no sabía que todo lo que estaba haciendo estaba siendo registrado con precisión. La cena, la traición, todo estaba comenzando a salir a la luz. Me levanté de la silla, tomé una respiración profunda y me dirigí hacia el escritorio. Los papeles que había estado organizando, todos los recibos, las transacciones, las pruebas de su infidelidad, estaban esparcidos frente a mí. Cada uno era una cuchillada directa al corazón. Pero debía mantenerme fuerte. Yo tenía el control ahora. Mi mente estaba fija en una sola cosa, la venganza. No sería rencorosa. Solo iba a asegurarme de que él entendiera lo que había hecho, de que sintiera el dolor que yo estaba sintiendo. Recibí otra notificación, esta vez de Olivia. Ya tengo todo listo. Verónica no sabe lo que la espera. Mis dedos temblaron un poco al leer el mensaje, pero no me detuve. No podía. La máquina de la venganza ya estaba en marcha y no había vuelta atrás. Lo había planeado todo al detalle y esta noche todo se pondría en marcha.
Salí de mi apartamento con el rostro impasible, las emociones al margen. Me dirigí a la cafetería donde me había citado con Olivia. El plan debía ejecutarse con precisión, sin fallos. Cada paso debía estar calculado. Sabía que hoy iba a ser un día que Robert no olvidaría jamás. Ni él ni Verónica. Nadie. En la cafetería, Olivia ya estaba esperando. Me hizo un gesto con la mano, como si la situación estuviera siendo mucho más tensa para ella que para mí. Todo está en su lugar, me dijo, su voz baja, casi como si temiera que alguien nos escuchara. Asentí con la cabeza y me senté frente a ella. Los papeles del plan estaban ya sobre la mesa. Cada invitado estaba cuidadosamente seleccionado y todos sabían lo que tenía que hacer. No era solo una venganza, era una lección. Una lección que Robert tendría que aprender, incluso si eso significaba destruir su mundo. Esta vez, todo cambiaría. Ya no iba a ser la esposa sufrida que guardaba las apariencias. No sé cómo me siento con todo esto, le dije a Olivia, mirando los papeles sin realmente verlos. Un nudo se formaba en mi estómago, pero mi mente seguía fría, calculadora. Te sentirás mejor cuando todo termine, lo prometo, respondió Olivia, con una mirada decidida en su rostro. En ese momento, mi teléfono vibró nuevamente. Un mensaje del detective. Están en el restaurante. Él acaba de entrar con Verónica. El momento que había estado esperando estaba cada vez más cerca. Todo estaba listo. Me levanté de la mesa, con una sonrisa que intentaba que fuera convincente, pero que sabía que no era más que una máscara. El dolor que sentía se estaba transformando en algo mucho más grande, más intenso. No lo sabía entonces, pero este iba a ser el primer día de mi nueva vida. El restaurante estaba iluminado con una calidez casi falsa, una falsa bienvenida que contrastaba con el frío que sentía en mi pecho. Me quedé en la entrada durante unos segundos, observando a través de la ventana, viendo a Robert entrar, con su rostro satisfecho, el hombre que siempre tenía una sonrisa preparada para todo el mundo, pero que ahora llevaba consigo una capa de mentira tan pesada que ya no la podía ocultar. Y a su lado, ella, Verónica, con su vestido rojo, la misma sonrisa que siempre había tenido, como si no estuviera participando en un juego en el que ella también iba a perder. El detective me había enviado una última foto. En ella, Robert le pasaba una rosa blanca a Verónica. Mis flores favoritas, pensé mientras observaba. Esa misma rosa que me había dado en nuestro primer aniversario, años atrás. Todo lo que una vez había sido nuestro se desmoronaba lentamente ante mis ojos. Sentí un retortijón en el estómago. Quería salir de allí, salir corriendo, pero no podía. Ya estaba demasiado cerca. El plan ya estaba en marcha y no había forma de detenerlo. ¿Lista?, me preguntó Olivia, desde donde estaba sentada, con un teléfono en la mano, probablemente esperando las noticias de cada uno de los invitados. El restaurante estaba prácticamente vacío. Solo las mesas alrededor de la mía estaban llenas. El silencio se rompió con el sonido de un cubierto caído sobre el plato. Los nervios comenzaban a aflorar. Asentí sin mirarla, mis ojos fijos en la entrada. Sabía que todo estaba a punto de suceder. Minutos después, Robert y Verónica llegaron a su mesa. Como siempre, la sonrisa arrogante de Robert estaba en su rostro. Verónica se acomodó en la silla, tomando una copa de vino mientras él parecía complacido con todo lo que lo rodeaba. Pero yo lo sabía. No todo estaba bien. Estaba a punto de ser parte de una escena que no podría borrar de su memoria. Tomé aire y me levanté de la mesa, caminando hacia la entrada del restaurante con la seguridad de que esta noche lo cambiaría todo. La sensación de poder era abrumadora. Me acerqué lentamente, como si estuviera en una especie de trance, mi respiración controlada, el peso de lo que estaba haciendo no me aplastaba. No podía dejar que lo hiciera. Olivia se levantó y me siguió a una distancia prudente. No era necesario que estuviera demasiado cerca. Lo haría todo sola. Solo yo tenía el derecho de mostrarle a Robert lo que realmente importaba, lo que realmente había perdido. Cuando llegamos cerca de su mesa, un camarero se adelantó para darles la bienvenida.
Los dos estaban tan absortos el uno en el otro que no notaron cuando Olivia y yo pasamos junto a ellos, tomando nuestras sillas en la mesa contigua. Mi corazón latía con fuerza, pero mi expresión seguía imperturbable. Entonces, lo hice. Di el paso definitivo. Tomé mi teléfono y envié un mensaje. Todo está listo. Solo 2 palabras. Pero fueron suficientes para cerrar el círculo. En ese momento, Robert levantó la mirada y me vio. No dijo nada. Solo me observó. Me miró fijamente y aunque su rostro trató de mostrar indiferencia, vi en sus ojos un destello de pánico que no había visto antes. Fue el primer signo de que algo iba mal. El primer signo de que sabía que no iba a salir de allí tan fácilmente como pensaba. El aire dentro del restaurante se volvió denso, como si la atmósfera misma estuviera esperando a que algo cayera. Los murmullos de los comensales cercanos se desvanecieron en un extraño silencio mientras mis ojos no dejaban de observar a Robert, quien aún no había dicho una palabra, pero cuyo rostro había cambiado de expresión. Sabía que lo había alcanzado. Sabía que ya no podía huir de lo que estaba por venir. Verónica, ajena al caos que se desataba en mi interior, tomaba su copa de vino con una sonrisa inocente, como si nada estuviera ocurriendo, como si todo fuera un simple juego. Pero yo no estaba jugando. Esto no era un capricho, ni una venganza vacía. Este era el resultado de años de mentiras, traiciones y decisiones egoístas. Y no pensaba dejar que pasara desapercibido. Olivia, sentada frente a mí, esperaba con la misma tensión que sentía yo. Sabía que esta noche cambiaría todo, que nada volvería a ser igual después de esto. La mujer que había estado junto a Robert durante todo ese tiempo no merecía más que la misma verdad que me había obligado a enfrentar. De repente, el camarero apareció con una bandeja, interrumpiendo mis pensamientos. La botella de champán estaba en su mano y los cristales brillaban bajo la luz tenue del restaurante. Cuando la vertió en nuestras copas, la burbujea ascendieron rápidamente, como si también el tiempo se estuviera acelerando. Mi respiración se volvió más pesada. El momento estaba cerca. Me incliné hacia Olivia, apenas susurrando. «Es hora». Ella asintió sin decir una palabra, y en ese instante observé a Robert. Me miró de nuevo, su expresión pasó de la confusión a algo cercano al arrepentimiento. Sabía lo que estaba por suceder. Sabía que había cruzado la línea de no retorno. Pero lo que no sabía era que, ahora, él sería el que no podría escapar. Me levanté y caminé hacia ellos, con paso firme. Mis manos temblaban, no de miedo, sino de pura tensión. La decisión estaba tomada, el momento había llegado. Ya no había vuelta atrás. Al llegar a su mesa, me detuve. Robert me miraba fijamente, incapaz de pronunciar palabra. Pero Verónica, ella no entendía lo que estaba pasando, no aún. «Buenas noches, Robert», dije con una voz baja, casi controlada, mientras sus ojos parecían vacíos, esperando mi próxima acción. La mirada de Verónica se desplazó entre nosotros, sin comprender qué estaba ocurriendo. Yo lo sabía, y eso me daba una satisfacción amarga. Tomé aire y dejé caer el sobre con una tranquilidad sorprendente. Todos los ojos del restaurante se volvieron hacia nosotros, atrapados en la escena que comenzaba a desplegarse ante ellos. «Esto es para ti», dije con calma, mientras Robert extendía la mano para abrir el sobre. Los recuerdos comenzaron a inundar mi mente, las risas, los momentos felices que compartimos. Pero ya nada podía devolverme a esa mujer que creía ser. Ya nada podría reconstruir lo que él había destruido con cada mentira. La foto que le mostré no era solo nuestra foto de boda. No. Era mucho más. Era la representación de todo lo que habíamos construido juntos y todo lo que él había arruinado. En ella, estábamos jóvenes, felices, rodeados de sueños e ilusiones. Y ahora, todo eso estaba destruido. Todo. Robert miró la foto, luego me miró a los ojos y por fin habló, su voz temblorosa. «No, no era lo que pensabas». «No», dije interrumpiéndolo. «Sabes perfectamente lo que esto significa. Y ahora todos lo saben también».
con un rápido movimiento, levanté la copa de vino que el camarero había servido antes. Miré la burbuja ascender, luego, sin dudarlo, miré a Verónica. Y ahora, Verónica, ¿quieres saber lo que significa vivir con la mentira que has estado alimentando? Ella abrió la boca para responder, pero nada salió. La escena que se estaba desarrollando era mucho más grande de lo que imaginaba. Lo que nunca podría imaginarse es que, en este restaurante, una historia que había durado 20 años estaba a punto de llegar a su fin, ante los ojos de todos. El aire dentro del restaurante estaba tan cargado que casi podía tocarse. El sonido del cristal al romperse, el murmullo de los comensales, todo se desvaneció, como si el mundo entero se hubiera detenido en ese instante. Verónica estaba congelada, sin saber qué hacer ni cómo reaccionar. Robert, por su parte, parecía una sombra de lo que alguna vez fue. Su mirada vacía me mostró algo que no había notado antes. Ya no había nada de esa seguridad que lo caracterizaba, ni esa arrogancia que tantas veces había mostrado. Estaba derrotado, y yo estaba viendo cómo caía. Mi voz salió como un susurro, pero cada palabra era como un golpe, directo al corazón. Este es el momento en que todo cambia. Y tú, Robert, ya no eres el hombre que alguna vez amé. Los murmullos alrededor se intensificaron. Algunos comensales miraban disimuladamente, mientras otros intentaban esconder su incomodidad. Pero nada podía borrar lo que estaba sucediendo. Robert se quedó allí, paralizado, incapaz de articular una respuesta coherente. Verónica, con su rostro tenso, parecía no entender del todo la magnitud de lo que se estaba desmoronando frente a ella. La mirada de Robert, al ver su foto de boda en la mesa, se tornó más oscura, casi como si un peso gigantesco hubiera caído sobre él. Su expresión se torció, como si tratara de recordar la vida que habíamos construido, pero el daño ya estaba hecho. Ya nada de eso existía, y las lágrimas que amenazaban con caer en sus ojos no cambiaban nada. Ya nada lo salvaría. Verónica abrió la boca, pero sus palabras no lograron salir. Su expresión de incredulidad no hacía más que aumentar mi determinación. Quería que entendiera lo que había pasado, lo que había permitido que sucediera, y lo que había hecho conmigo, con nuestra vida. Quería que cada segundo de dolor que yo había sentido se hiciera carne en ella, que entendiera la magnitud de sus decisiones. ¿De verdad pensabas que podías salirte con la tuya? Le pregunté, mirando a Verónica directamente a los ojos. Ella intentó responder, pero no lo hizo. No podía. Sabía que, de alguna manera, también era una víctima, pero no pude evitar sentir que ella había sido una parte activa de esta traición. No fue solo un error. Fue una elección. Mientras tanto, los invitados comenzaban a reaccionar. Algunos se levantaron, no sabían si debían quedarse o irse. La tensión era palpable. El camarero, que hasta hace unos segundos parecía ajeno, ahora estaba mirando fijamente la escena, con la mano en el cuello de su camisa, incapaz de apartar la vista. Nadie estaba preparado para lo que estaba ocurriendo. Y, sin embargo, yo sí lo estaba. Lo había planeado durante días. El sonido del teléfono de Robert interrumpió la calma momentánea. Él no lo había visto venir. Ni él ni ella. El mensaje de texto que leyó fue lo único que pareció sacarlo de su parálisis. ¿Qué dice? Le preguntó Verónica, sin poder disimular su ansiedad. Robert levantó la vista del teléfono, mirándome por primera vez en todo el día, su rostro lleno de desesperación. Solo me quedaba esperar. Sabía que el resto de la noche dependería de cómo respondiera a esa última mirada. Y sabía, sin lugar a dudas, que esta vez no habría vuelta atrás. Mi voz sonó fría, casi como si se estuviera despidiendo de él para siempre. Ahora, Robert, te voy a mostrar lo que pasa cuando todo lo que has construido se desmorona a tus pies. Y créeme, no vas a olvidarlo. El sonido de las conversaciones ahogadas por la tensión me rodeaba, pero mi mente estaba en silencio absoluto. Vi a Robert mirar sus manos, como si intentara comprender cómo había llegado hasta aquí, hasta este momento. Había perdido el control, ya no era el hombre fuerte, el líder que pensaba ser. Mi plan había funcionado, pero eso no me daba satisfacción. Solo lo hacía sentir más real, más concreto.
Verónica, por otro lado, intentaba recomponerse, pero se notaba que algo se había roto en ella. La mujer que había llegado con una sonrisa tan arrogante ahora se veía vulnerable, perdida. Mi boca se curvó en una ligera sonrisa amarga mientras la observaba intentar hablar, pero las palabras se atascaban en su garganta. En este momento ya no me importaba lo que ella pensara. El camarero se acercó, pero antes de que pudiera decir algo, levanté la mano. Él entendió la señal y retrocedió. No necesitaba más interrupciones. La cena que se estaba llevando a cabo ya no era solo una comida, era el fin de algo, de una vida, de una mentira que había durado demasiado tiempo. Robert, al ver que mi mirada no se apartaba de él, pareció despertar. Pero no para defenderse, sino para intentar justificar lo injustificable. Melissa, lo siento, lo hice porque, su voz titubeó, insegura, temblorosa. Casi pude ver cómo su mundo se desmoronaba, como una pared de ladrillos cayendo a pedazos. Pero no era suficiente. No lo iba a perdonar tan fácilmente. Había decidido algo esa mañana, mientras planeaba lo que ocurriría esa noche. Ya no iba a ser la mujer que esperaba explicaciones, ni la que siempre le dio una oportunidad más. No iba a ser su pañuelo de lágrimas otra vez. No, Robert, no necesito tus disculpas. Lo que necesito es que entiendas que ya no soy esa mujer. La que te perdonaba una y otra vez, ella ya no existe. Mis palabras flotaron en el aire, y el silencio que siguió fue casi insoportable. Todo lo que había guardado durante años, todo lo que había dejado pasar por amor, por confianza, ahora salía a la luz. El peso de cada mentira, de cada traición, estaba en ese restaurante, frente a todos, sin ningún lugar donde esconderse. Robert no decía nada más. Su cabeza colgaba, derrotada. Por fin, entendió lo que yo había estado sintiendo todo ese tiempo. Había tomado todo por sentado, había creído que podía hacer lo que quisiera sin consecuencias. Pero aquí estaba, de pie frente a mí, a merced de la verdad. De repente, el sonido del timbre de la entrada cortó el aire. La puerta del restaurante se abrió y un grupo de personas entró. No esperaba que fueran tan puntuales, pero ahí estaban. La mirada de Robert, que ahora era completamente distante, se desplazó hacia ellos, y un escalofrío recorrió su espalda al ver sus rostros. Las personas que él pensaba que estaban de su lado ahora lo observaban con desaprobación. Me levanté lentamente. No iba a ser la que se quedara en silencio, no iba a ser la que permitiera que todo se quedara en el olvido. Caminé hacia ellos, hacia la entrada del restaurante, con una tranquilidad aterradora. Bienvenidos, dije en voz alta, para que todos lo escucharan, señalando con un gesto hacia Robert. Esto es lo que pasa cuando juegas con la confianza de las personas que amas. Verónica se levantó de la mesa, intentando escapar, pero Robert no se movió. Estaba atrapado, como una rata en la trampa. Sus ojos, llenos de desesperación, buscaban una salida, pero sabía que ya no había vuelta atrás. Había sido demasiado tarde para arrepentirse. Unos segundos más tarde, el sonido de las sillas arrastrándose y las voces murmurando llenaron el ambiente. Los que aún quedaban en el restaurante ya no eran meros comensales. Ahora, todos los ojos estaban puestos sobre él, sobre lo que había hecho. Y aunque intentó hablar, nada que dijera podría salvarlo. Mientras me acercaba a la salida, sentí que una parte de mí dejaba de estar atada a esa vida, a ese amor roto. Por fin estaba libre. Cuando la puerta se cerró detrás de mí, una sensación de alivio me recorrió, pero no pude evitar sentir un nudo en el estómago. ¿Había hecho lo correcto? No podía permitirme dudar ahora, no cuando estaba tan cerca del final. La lluvia caía sobre mí, justo como aquella noche, 20 años atrás. Pero esta vez, no sentía tristeza. La tormenta que me rodeaba no era nada comparada con la tormenta que había dentro de mí. Caminé rápidamente hacia el coche, con la lluvia empapándome, pero no me importaba. Necesitaba despejar mi mente, respirar aire fresco y salir de ese restaurante donde mi vida entera había estado a punto de desmoronarse. Cada paso que daba me alejaba más de ese lugar, de esa mentira que había soportado durante tanto tiempo. Y aunque mi cuerpo seguía moviéndose, mi mente se quedaba atrapada en los recuerdos que me atormentaban.
Cuando llegué al coche, me senté y dejé escapar un suspiro. Tenía que tomar decisiones importantes ahora, no solo por mí, sino por lo que quedaba de mi vida, por lo que aún podía construir. Y aunque todo parecía perdido, la verdad es que sentí que había comenzado algo nuevo. La vida seguía, y yo estaba lista para enfrentarla. El sonido de mi teléfono me sacó de mis pensamientos. Era Olivia. «Mel, ¿estás bien?», preguntó su voz preocupada al otro lado de la línea. «Sí», respondí, intentando sonar tranquila. Solo necesitaba un momento para procesarlo todo. «Pero estoy bien, Olivia. Sé que lo hiciste por ti, pero ¿estás segura de que no necesitas ayuda con todo esto?», insistió, siempre tan protectora. «Estoy lista para lo que venga. Esto es solo el principio. Tengo que tomar las riendas ahora». «Y lo voy a hacer», contesté con firmeza. Colgué el teléfono y me quedé en silencio, mirando la lluvia golpear el parabrisas. ¿Cómo había llegado tan lejos? ¿Cómo había dejado que todo se convirtiera en un campo de batalla? La respuesta era simple: amor. Creí en Robert, creí en nosotros. Pero ahora, todo eso había sido un espejismo. Mi mente se desvió hacia los próximos pasos. El plan estaba en marcha y no había vuelta atrás. Robert había jugado con fuego y ahora, al fin, iba a sentir las consecuencias. No por venganza, sino por justicia. La justicia que había estado esperando por tanto tiempo. Era hora de llamar a mi abogado. Había aprendido a no temerle a la verdad, por dolorosa que fuera. Y por primera vez, entendí que la verdad era mi única aliada. El sonido del teléfono me interrumpió nuevamente, y esta vez era David. Sabía que no podía esperar más para dar un paso hacia el futuro. Si quería dejar todo atrás, debía empezar por cortar los lazos que me ataban a un pasado roto. «Mel, ¿te encuentras bien?», preguntó con su tono suave, pero preocupado. «Estoy bien. Solo estoy organizando mis pensamientos. Lo que ha pasado hoy es solo el comienzo». «Hay mucho que hacer, mucho que cambiar», respondí mientras miraba el contrato sobre la mesa, donde se encontraba mi firma, lista para la acción. El silencio que se creó entre nosotros era pesado. Sabía que David me entendía. Después de todo, él había estado ahí todo este tiempo. Aunque no era fácil admitirlo, me di cuenta de que él había sido mi apoyo durante los días más oscuros de este proceso. «Sabes que siempre estoy aquí para lo que necesites, ¿verdad?», dijo, su voz algo tensa. «Lo sé», respondí, con una mezcla de gratitud y tristeza. No era el momento para profundizar en lo que había estado sintiendo. Había demasiadas cosas que resolver y lo peor aún no había llegado. Pasé la siguiente hora con la mente acelerada, organizando todos los documentos legales que necesitaba firmar. La demanda de divorcio estaba en marcha y pronto recibiría la confirmación de la división de bienes. Había decidido tomar lo que me correspondía sin arrepentirme. Ya no tenía espacio para la duda. No después de lo que había visto, de lo que había sufrido. Cuando Robert finalmente me llamó, ya no quedaba espacio para las mentiras. Su voz resonó en el teléfono, cargada de arrepentimiento, pero también de desesperación. Él siempre había pensado que podía manipularme, que podía mantener el control sobre mí. Pero ahora todo estaba cambiando, y lo peor de todo es que lo sabía. «Mel, por favor, escúchame. No puedo perderte, no puedo perderlo todo. Quiero arreglarlo, quiero hacerlo bien», dijo con tono urgente. Mi respuesta fue fría y calculada, como si hubiera estado esperando este momento por años. «Ya es tarde, Robert. Has jugado con fuego y ahora tienes que lidiar con las consecuencias. No hay nada que puedas decir que cambie lo que ya es irreversible. La decisión está tomada». Hubo un largo silencio en el otro lado de la línea. Sabía que sus palabras ya no tenían poder sobre mí. Algo se había roto dentro de mí y ahora no podía mirar atrás. La verdad era clara, la traición estaba expuesta y no podía ignorar lo que había hecho. Colgué el teléfono sin decir una palabra más. Mientras lo hacía, mi mente comenzó a enfocarse en lo siguiente. Robert había perdido más que su reputación, más que su empresa.
Había perdido a la mujer que lo había apoyado durante 2 décadas. Y eso, por más que quisiera corregirlo, era algo irreversible. La llamada de David interrumpió mis pensamientos. Mel, el acuerdo está listo. Podemos avanzar con la división de bienes y la propiedad de la empresa. El consejo ya está de tu lado. Ya no hay marcha atrás para él. Asentí, aunque no podía ver la sonrisa en su rostro, sabía que David sentía lo mismo. Este era el momento. No solo para mí, sino también para él, que me había visto crecer desde la ingenua mujer que creía en los sueños hasta la mujer que ahora luchaba por su verdad. La vida me había dado una segunda oportunidad. Y esta vez iba a aprovecharla al máximo. David llegó poco después de que terminara mi llamada con Robert. El ambiente entre nosotros estaba cargado, no solo por lo que había sucedido en las últimas horas, sino por todo lo que se había acumulado durante los años. El plan que había trazado estaba a punto de llevarme a la libertad, pero también a algo que nunca había imaginado, un nuevo comienzo. Me miró directamente a los ojos y se sentó frente a mí, con una leve sonrisa, pero sus ojos reflejaban una intensidad que no me pasaba desapercibida. Había algo en él que me atraía, pero no podía permitirme distraerme ahora. ¿Cómo te sientes?, me preguntó, su tono suave pero cargado de preocupación. Suspiré, mirando los papeles en mi escritorio. Sabía lo que tenía que hacer. Lo había planeado cuidadosamente, pero al final todo se reducía a una simple verdad. Nunca podría olvidar lo que había pasado, pero podía seguir adelante. Y eso era lo que más me importaba ahora. Aliviada, respondí sin pensarlo, mi voz firme. Finalmente estoy tomando el control. Esto no es solo sobre la venganza. Es sobre liberarme de todo lo que me retuvo. Ya no soy esa mujer que pensaba que lo tenía todo. Ahora sé que puedo reconstruir mi vida. David asintió, comprendiendo. No era el primero en darme su apoyo, pero su presencia en ese momento, tan constante y firme, me daba la fuerza que necesitaba. Entonces, ¿qué pasa ahora?, preguntó, acercándose más a la mesa donde estaba el contrato de divorcio listo para ser firmado. Miré el contrato y luego levanté la vista, encontrándome con sus ojos. Sabía lo que representaba todo eso. Era el final de una era, la de la mentira, la traición. Pero también era el comienzo de algo nuevo, de algo que solo yo podía construir. Ahora, comenzamos de nuevo. Y esta vez, sin mirar atrás, respondí, sintiendo cómo la decisión fluía a través de mí, como cada palabra que decía me afirmaba más en mi elección. David sonrió, pero era una sonrisa diferente, más cálida. No había más dudas entre nosotros, solo la certeza de que lo que venía sería algo inesperado, pero que valía la pena. Justo cuando estábamos a punto de cerrar la conversación, mi teléfono vibró nuevamente. Era un mensaje de Olivia, está todo listo. Esta vez no habrá sorpresas. Todo el mundo sabe la verdad. El pensamiento me recorrió como una corriente eléctrica. Ya no había más secretos. La verdad estaba fuera, expuesta. La historia que había estado escondida durante tanto tiempo ya no era solo mía. El mundo lo sabía, y con ello, todo lo que Robert había intentado ocultar. David observó mi expresión y luego dijo con una calma que no podía pasar desapercibida. Es hora de seguir adelante. No importa lo que pase. Tú tienes el control ahora. Poco a poco, una sensación de paz comenzó a reemplazar el dolor y la ira. Ya no era la mujer que había sido hace solo unos meses, la que se conformaba con una vida de mentiras. Ahora, me sentía fuerte, decidida y, por primera vez en mucho tiempo, completamente libre. Lo que venía ahora no era un final, sino un nuevo comienzo.